a ver algunas cosas, sobre todo de índole, de dónde se obtiene lo que viene siendo el indicador de Producto Interno Bruto. Así que vamos a empezar. Y bueno, nos dice aquí que uno de los objetivos principales de la organización económica de cualquier país es buscar la satisfacción de necesidades de la población, lo cual se logra por medio de la producción y los bienes y servicios. Y ya habíamos comentado sobre cuáles son los cuatro factores de producción. Ay, perdón. ¿Cuáles son los cuatro factores de producción? Que aquí los tenemos: tierra, capital, trabajo y las actividades empresariales. La producción requiere precisamente de la combinación de estos cuatro factores para poder generar lo que viene siendo, pues, producción. Estos cuatro factores, sumados a, en este caso, a lo que son los procesos de trabajo, es decir, a toda una línea, a una cadena de producción, también estos cuatro factores aunados a las relaciones técnicas de producción, que aquí viene siendo la parte de la especialización, y también así como las relaciones sociales, porque acuérdense que dentro de una sociedad, los dueños de las tierras somos los particulares, es decir, las familias, los individuos somos los dueños de estos factores. Las empresas lo que hacen es contratar cada uno de estos factores mediante su remuneración. La tierra, acuérdense que nos da una remuneración de renta, el trabajo es por medio de salarios, el capital por medio del interés, ¿sí? Y las habilidades empresariales por medio de la utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los dueños de los factores? Las familias. Y las empresas contratan, aquí se da la relación social de la producción, ¿verdad? Entonces, la combinación de estos factores, más la unado, más los procesos de trabajo, las relaciones de especialización y la relación social, pues nos genera lo que viene siendo la producción como tal, ¿sí? La producción es todo aquello que se genera dentro de un ámbito social y que por medio de ella se obtiene lo que son los bienes y lo que vienen siendo los servicios. Cuando hablamos de lo que es un bien, decimos que un bien es un producto tangible que lo podemos tocar. Y cuando hablamos de servicios, pues nos remitimos exclusivamente a aquellos productos que son intangibles, que no los podemos palpar. Ejemplo claro es como, digamos, el servicio del teléfono, ¿sí? De telefonía, los servicios bancarios, los servicios turísticos y todo eso. Al fin y al cabo, para poder ofrecer un servicio, pues es producir un servicio, y para ello, pues también necesitamos estos cuatro factores más estos tres ámbitos que son indispensables, fundamentales para generar producción. Entonces, a una vez comprendido esta parte, sale a flote algo muy particular de las economías. Las economías se dividen, en este caso, se segmentan y las clasificamos por medio de su tipo de producción, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que producen algunas economías? Algunas economías se caracterizan por ser economías industriales, es decir, que se dedican a la transformación de los recursos a fin de ofrecer un producto con un valor agregado más alto. Entre más amplio sea el proceso de producción, es decir, mediante más aportación se le dé a la finalización de un producto, en este caso, pues el valor agregado va a ser mucho mayor. A esto nosotros le conocemos como las cadenas de producción. Entonces,
En las economías se manejan tres tipos de sectores. Ustedes los han de conocer: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Estos tres sectores son indispensables para que se genere producción a nivel nacional y que esto nos ofrezca, obviamente, ver cuál es la dinámica en la cual una economía está trabajando, pero sobre todo, cuál es el sector que más domina. Una vez que a lo mejor conozcamos cuál es el sector que más se domina dentro de una economía, nos podemos dar cuenta el valor que tiene este sector en el impacto, pues puede ser de su desarrollo, incluso de su progreso económico, ¿sí? No es lo mismo el valor que te aporta el que te dediques a lo que viene siendo los productos primarios a lo que son aquellas economías que se dedican a la parte industrial o simplemente también aquellas economías que se dedican al sector terciario. Es algo complicado, pero más sin embargo, es meramente muy visual que podamos incluso determinar cuáles son los niveles de producción que se ofrecen, obviamente traducido en cuestión monetaria, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de estos sectores, eh, y son tres: el agropecuario, el industrial y el de servicios, ¿sí? La producción de un país se integra por el volumen producido por todas las actividades que se realizan en él. Acuérdense que la macroeconomía nos habla de agregados. Agrega el sector agropecuario, agrega el sector industrial, agrega el sector servicios, y combinados o sumados estos tres sectores arrojan un índice de producción general nacional, y que este indicador pues nosotros lo conocemos como Producto Interno Bruto, que bueno, más adelante lo vamos a estar analizando, ¿verdad? El sector industrial eh, genera bienes de consumo no duraderos, es decir, son aquellos que produce la industria y que son consumidos rápidamente o de forma inmediata. Aquí estamos hablando de todos aquellos productos caducos, que incluso su forma en cómo se elaboran son por medio de una mecanización, por medio de una transformación de materias, ¿sí? Los enlatados, los embutidos, todos estos productos pues llevan en sí un proceso industrial, y que lamentablemente pues son productos que no van a durar, que son perecederos, y que por lo tanto pues su consumo debe ser inmediato, y pues en ocasiones, si no se encuentra un mercado adecuado para poder colocar este tipo de productos, pues obviamente se traducen en pérdidas, ¿verdad? Entonces, dentro del sector industrial también tenemos los bienes intermedios. ¿Cuáles son los bienes intermedios? Pues son las materias primas o insumos que ya han sufrido una transformación, pero que no satisfacen necesidades finales y requieren ser transformados. Por ejemplo, en ocasiones las economías forman parte de la cadena productiva de un producto final. En sí, no producen el producto como tal, y a lo mejor nada más contribuyen a ofrecer algunas materias primas que son utilizados como complemento para finalizar un producto. El ejemplo podría ser un vehículo. El vehículo, a lo mejor aquí en México nos dedicamos a qué, pues a manufacturarlo, ¿sí? Más no somos productores. ¿Productores qué significa? Que dentro de tu nación se produzcan las llantas, toda la parte de los interiores, los tableros, que se producen, incluso los motores, el chasis y todo esto. Aquí, lamentablemente, México es un sector industrial manufacturero en el sentido que nada más se ensambla, ¿sí? Formamos parte de la cadena productiva, más no somos la cadena productiva, y eso es a lo que se refiere con los bienes intermedios.
¿va? Dentro del sector industrial también tenemos los bienes de consumo duradero, son los que no se consumen inmediatamente, duran mucho y se van gastando poco a poco. El caso, los vehículos, ¿verdad? Los vehículos, algún tipo de producto pues que realmente tiende a durar más o amortizarse dentro del esquema financiero. Y finalmente también tenemos los bienes de capital, los bienes de inversión, son los que ayudan a producir otros bienes. Ejemplo, las máquinas, ¿verdad? Si somos productores de maquinaria, pues esa maquinaria obviamente está transformada. ¿Por qué? Porque se genera dentro de un proceso para ofrecer un producto final y la máquina podría ser hornos industriales, podrían ser maquinarias telares, no sé, a lo mejor algún otro tipo, mientras una empresa, a lo mejor una economía se dedique a la industrialización o producción de bienes de capital, a eso precisamente se refiere. ¿Sí? A todos estos tipos de productos que pueden servir como parte de una cadena de producción. Entonces, este es el sector industrial, es la forma en cómo se divide. Y luego tenemos tres sectores también, ¿sí? La producción de los sectores económicos se realiza en las unidades productivas que mediante procesos técnicos de trabajo combinan trabajo con elementos que le suministran las diferentes ramas de producción como insumos, capital y servicios. Hay tres sectores que es importante que nosotros consideremos. Sectores, en este caso, o agentes que intervienen dentro de la economía. Por un lado tenemos el sector privado, que simplemente son todas aquellas empresas productoras y que corresponden a un capital privado, es decir, son financiadas por individuos, por asociaciones, por sociedades mercantiles, y por lo tanto se considera un sector privado. Entonces, cuando hablamos del sector privado dentro de una economía a nivel nacional, nos referimos a todo tipo de empresas que intervienen para la generación de producción. Ejemplo, Coca-Cola podría ser, incluso podría ser la tienda de abarrotes que se encuentra a la esquina de tu casa, ¿sí? Al fin y al cabo están ofreciendo un servicio, ¿sí? No son productores, ofrecen servicios. Podemos hablar de la panadería que está ahí en la manzana por donde vives. Ellos están produciendo y por lo tanto corresponden a un sector privado. Y también tenemos empresas que corresponden al sector público. Es decir, son aquellas empresas que pueden ser, en este caso, coordinadas o manejadas en lo particular por parte de la parte pública, es decir, por parte del gobierno. Y hay diferente índole, pueden ser de gobierno federal, gobierno estatal o organismos y empresas públicas. Ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? La Comisión Federal de Electricidad, acuérdense que es una empresa de capital por parte del gobierno, es decir, ¿cómo se llama? Su operatividad en cierta manera es autónoma, pero tiene cierta injerencia por la cuestión del gobierno. Y finalmente el sector externo, es decir, todas aquellas empresas privadas extranjeras que se encuentran en otros países, pero que pertenecen o son de origen, en este caso, mexicano, los organismos públicos extranjeros o los particulares extranjeros, es decir, aquel capital humano que está trabajando en otro lado, pues también se integra como parte del sector externo. Entonces, hay tres sectores: primario, secundario, terciario. El primario es el agropecuario, que se dedica a toda la parte de los bienes que no tienen un valor, no tienen una transformación y que provienen directamente de la naturaleza. Tenemos un sector industrial que ahorita lo acabamos de mencionar, que es aquel que se dedica a transformar materias primas para ofrecer un producto final, y se divide en este tipo de bienes.
Y el sector servicios, que ya lo comentábamos, son bienes que pues se generan, pero que son intangibles. Se ofrecen como producto, pero son servicios como la telefonía, sector bancario, servicios de turismo y todo esto, ¿va? Y dentro de toda la producción, retomo, hay tres sectores: sector privado, sector público y el sector externo. Cada uno tiene sus características que acabamos de pronunciar en este momento. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, chicas? ¿Dudas? Todo bien, profe. Ok, a ver, nada más estoy checando quién está, ¿eh? Cristina, Leilani, Cristina Paula. Ok, muy bien. Continuamos. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Ingrid, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí. ¿Has escuchado hablar del PIB? ¿Sabes para qué sirve? Te invitamos a conocer su significado y utilidad. El PIB es la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o entidad federativa durante un periodo, comúnmente un año o trimestre. ¿También lo de las imágenes? Sí, Bienes, sí, objetos y mercancías tangibles como televisores, automóviles, alimentos, entre muchos otros. Servicios, actividades que lleva a cabo una empresa o persona, por ejemplo, el mantenimiento del automóvil, las consultas médicas o los cortes de cabello. muy bien. La suma de estos productos, bienes y servicios nos da por final lo que viene siendo, ¿qué? El Producto Interno Bruto. ¿Va? Muchas gracias, Ingrid. Efectivamente, el Producto Interno Bruto no es más que nada que la suma del valor de todos los bienes y servicios de uso final, ¿sí? Es importante tomar esta parte, final, que genera un país o entidad. Aquí es importante señalar, sin importar el capital que lo transforma, ¿eh? Si sea extranjero o nacional, durante un periodo, el cual puede ser trimestral, semestral o anual. Entonces, el Producto Interno Bruto es más bien todo lo que se genera por parte de las empresas que se dedican a elaborar bienes, sumado a todas aquellas empresas que se dedican a ofrecer servicios. Aquí están los ejemplos, los sumamos y obtenemos el valor de lo que viene siendo el Producto Interno Bruto. ¿Ustedes conocían este indicador? ¿Lo han escuchado? ¿En dónde lo han escuchado, si es que lo escucharon? Yo lo escuché, pero lo escuchaba mucho en mi clase de microeconomía que me daba un maestro. Y siempre me decía que era Muy uno de bien, los mejores. muy bien, ahí está. ¿Alguien más? ¿Dónde lo ha escuchado? ¿Nadie? Muy bien. El PIB es un indicador de medición, ¿sí? ¿Por qué tanto su importancia? ¿Por qué nos interesa conocer este indicador? Pues porque en él se ve cuál es el funcionamiento de una economía como tal, y qué mejor que nosotros podamos hacer un comparativo, haciendo valga la redundancia, esta comparativa con periodos anteriores y poder determinar si hay una mejora en cuanto a la producción, y me refiero que si realmente se está dando un crecimiento en la economía. Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas, ¿qué es lo que miden? Pues miden sus ventas, ¿no? Miden sus ventas de manera periódica
buscando determinar qué situaciones les pueden afectar dependiendo de la periodicidad o la temporalidad en la que están operando. Y eso también les puede llevar a que un indicador les puede decir si realmente les hace falta implementar algunas estrategias para poder acrecentar los niveles de ventas, o simplemente si es necesario tomar una decisión de cerrar, dado que pues simplemente no se están rindiendo los números suficientes para poder subsistir. Pero bueno, eso es algo ya muy radical. En la economía sucede lo mismo. En la economía, el Producto Interno Bruto como un medidor de nivel de producción nos va a ofrecer esa perspectiva de realmente conocer si la economía va en buen rumbo, si hay continuidad, si hay crecimiento. Y si en caso de que entremos en periodos de estancamiento, es decir, que la economía no está creciendo, ¿qué significa? Que sus productos se establecieron o se estancaron a un nivel cero, es decir, no está habiendo ni para arriba ni para abajo. ¿Qué está sucediendo? Y es cuando empezamos, por la parte del gobierno, buscar qué políticas son las más adecuadas para poder estimular a la economía y que se pueda activar nuevamente y que el crecimiento se empiece a dar, se propicie ese incentivo para que la economía empiece a fluir nuevamente. Entonces, el Producto Interno Bruto nos ofrece esa perspectiva, nos ofrece ese indicador de podernos dar cuenta que también vamos como nación, ¿verdad? Es interesante porque yo les decía, no importa la producción del capital que la produzca. ¿Y por qué lo dije? Porque también hay un Producto Interno Bruto nacional. ¿Qué significa el Producto Interno Bruto nacional? Es aquel que únicamente mide la producción de aquellas empresas que son de capital nacional, en este caso mexicano, y que deja por fuera lo que viene siendo aquella producción que no son de capital nacional. Entonces, ahí se puede distinguir, pero normalmente el que más se utiliza, pues es precisamente el Producto Interno Bruto, así como tal, ¿va? Entonces, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Dudas? ¿No? Ninguno. Muy bien. Vamos a hablar de este pequeño ejercicio, ¿va? Y aquí los voy a poner a pensar poquito, a ver. Ya dijimos que el Producto Interno Bruto es la suma de todos los productos, bienes, servicios generados en una economía, pero son productos finales, ¿sí? Dentro de un periodo. A ver, vamos con este ejercicio. Con este pequeño ejercicio creo que nos podemos dar cuenta de estos términos, de este principio de bienes finales. A ver, el Producto Interno Bruto y el valor agregado. A ver, tengo aquí una pequeña simulación de una cadena de producción. Por un lado tengo dos empresas. Bueno, tengo una empresa que en este caso es una empresa siderúrgica y por el otro lado tengo una empresa automotriz. La empresa automotriz depende, o más bien demanda, materia prima a la empresa siderúrgica. La empresa siderúrgica, ¿a qué se dedica? Pues a elaborar todo aquello que corresponde al metal, ¿verdad? Al acero. Entonces, la empresa siderúrgica le provee de materia prima a la empresa siderúrgica, a la empresa automotriz, perdón, para poder generar los vehículos que tiene planeados. ¿Hecho? Me va a decir, maestro, pero pues ¿dónde queda las llantas? ¿Dónde quedan los tapizados? Sí, pues ya lo sé. Pero vamos a suponer que nada más tenemos este pequeño ejemplo con estas dos empresas, ¿va? Entonces la empresa automotriz le compra
a la empresa siderúrgica materia prima para poder elaborar vehículos, ¿va? Aquí tenemos un pequeño esquema sencillo de contabilidad. Nos dice que la empresa siderúrgica tiene unos ingresos por venta de 100 unidades monetarias. No le puse dólares ni pesos, nada más 100 unidades monetarias, ¿va? Pero como toda empresa, pues necesita gastar por medio de, pues, salarios, en este caso la parte operativa, y decimos que tiene un gasto de 80 unidades monetarias. Al final, sus ingresos menos sus gastos, pues nos da un beneficio de 20 unidades monetarias. ¿Hecho? No me pierdan. Vamos ahora con la empresa automotriz. La empresa automotriz, por la venta de sus vehículos, recibe 210 unidades monetarias, pero también tiene gastos. Los gastos están divididos de la siguiente manera, pues también tiene salarios, pero gasta 100 unidades monetarias en materia prima, que te acuerdas a quién se la compró, pues se la compró a la empresa siderúrgica, ¿verdad? Los 100 pesos o las 100 unidades monetarias que son un gasto para la automotriz, pues viene siendo un ingreso por venta para la siderúrgica, ¿sí? Entonces, sumados los salarios y la materia prima, hay un gasto de 170. Esto se lo restamos al ingreso y obtenemos un beneficio de 40 unidades monetarias. ¿Sí? Muy bien. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál será el Producto Interno Bruto? Si yo quisiera medir cuál es el Producto Interno Bruto, la producción de esta economía que estoy teniendo aquí, de esta empresa siderúrgica, de esta empresa automotriz, que al fin y al cabo es una economía, se está dando una relación social, se está dando una relación de producción, se están utilizando los factores y todo esto. Entonces, pregunta, ¿cuál es el Producto Interno Bruto que debo de tomar en consideración para como indicador de producción, valga la redundancia? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el valor que debo de tomar yo como valor de Producto Interno Bruto? Díganme sus ideas, las escucho. ¿Alguien? No, nadie tiene idea. Alguien que me pueda decir cuál es el valor que debo de tomar en cuenta para definir o para mostrar qué es el Producto Interno Bruto dentro de esta economía. Nadie. No, chicas, pues aquí nos vamos a quedar.
¿Es 210? 210. A ver, acá dice que son 210. ¿Alguien tiene algún otro dato? Bueno, ok. Pues sí, efectivamente, como lo dijo la compañera, son 210. La definición del Producto Interno Bruto nos dice que es el valor final de la producción. En este caso, ¿cuál es el producto final que se está generando? Pues autos, ¿verdad? Entonces, al final, lo que se vende son autos. Y esto es lo que se está vendiendo como producto final. Entonces, esto corresponde al Producto Interno Bruto. Algunos otros estudiantes en otras sesiones me contestaban que era los 100 más los 210. Esto nos daba un total de 310. Yo les decía que esto era incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí se incurre a la doble contabilidad. Al final del valor final de la producción, acuérdate que ya está integrado las 100 unidades monetarias que se utilizaron aquí. ¿Va? El valor agregado a esta producción fue de 110 unidades, es decir, el valor principal de la producción fue de 210 menos los 100 que se utilizaron. Entonces, a esta pequeña cadena de producción se le generó un valor agregado de 110. ¿Va? El Producto Interno Bruto se divide en dos partes. Por un lado, el producto nominal y por otro lado, el producto real. La contabilidad del Producto Interno Bruto tiene algunas variables, las cuales cuando las sumamos, pues nos genera lo que viene siendo el Producto Interno Bruto. ¿Va? Aquí tenemos un dato sobre el Producto Interno Bruto per cápita, pero bueno, esto lo voy a dejar pendiente porque esto ya lo vemos cuando hablamos del desarrollo o del crecimiento económico como tal. ¿Va? Ahorita lo que quiero es que nos enfoquemos en la contabilidad del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto bueno, ya sabemos que es el valor final de la producción, pero este valor final está dado particularmente por estas cuatro variables, C más I más G más XN, que sumadas nos generan una producción final. Una C que significa consumo privado, una I que significa la inversión, una G que significa el gasto del gobierno y las XN que vienen en las exportaciones finales. ¿Hecho? Y bueno, ahí tenemos cuáles son las variables, en qué consisten. Cristina Paola, ¿me ayudas a leerla, por favor? Consumo privado. El consumo comprende el gasto en bienes perecederos y en bienes de consumo duradero por su importe total y no incorpora el flujo de servicios prestados por estos bienes a lo largo de su vida útil. Los- la producción se divide en cuatro categorías en función de grupo de economía de compra. In- Inversión privada no es más que la formación de capital de una economía en un determinado periodo. La inversión privada es la suma de uno, plantas y equipo comprados por las empresas; 2, la construcción de nuevas viviendas; y 3, la variación de existencias. Gasto público es realizado por el sector público en bienes y servicios. Este comprende todos los gastos destinados a pagar la nómina, más los costos de bienes, carreteras, ferrocarril, ferrocarriles, etcétera, y servicios financieros, sanitarios, etcétera. Exportaciones netas no es más que la diferencia que existe entre las exportaciones y las importaciones. Muy bien. Es decir, que la producción
se divide en 4 categorías: consumo, inversión, gasto de público y las exportaciones netas. Muy bien. A ver, entonces, la contabilidad de la economía se presenta en estas 4 categorías. Primero, el consumo. ¿Qué es el consumo? Aquí, tal y como nos lo dice, es el consumo que comprende el gasto en bienes perecederos y bienes de consumo duradero, por su importe total, y no incorpora el flujo de servicios prestados por estos bienes a lo largo de su vida útil. El consumo privado no es más que nada aquello que adquirimos en el mercado. Puede ser un horno de microondas, puede ser un colchón, puede ser alimento, puede ser cualquier bien, cualquier servicio, que incluso puedes adquirir boletos para un concierto, puedes adquirir boletos de avión, puedes adquirir a lo mejor incluso hasta una reservación en un hotel. Eso pues es al fin y al cabo un consumo privado. Todos estos de productos, aquí nos dice que no incorpora el flujo de servicios prestados por esos bienes a lo largo de su vida útil. Es decir, si tú ya compraste un horno de microondas y que digamos que en un mes a lo mejor ese aparato eh, pueda que necesite ¿cómo se llama? Una refacción. Esa refacción pues simplemente corre como una parte de contabilidad por la cuestión de la propia empresa que te lo está vendiendo, ¿no? Obviamente que si tú lo llevas al taller que está ahí en el centro de la ciudad donde tú vives, pues eso sí cuenta más bien como un servicio, ¿no? Pero si tú lo llevas directamente dentro de la empresa que se lo compraste, si ella te está prestando un servicio de mantenimiento, ese mantenimiento ya no se cobra. Eso es a lo que se refiere aquí ese mantenimiento ya no se toma en cuenta como parte del producto final, ¿va? Entonces, para que lo tomen en cuenta. La inversión privada. La inversión privada también se toma como parte del Producto Interno Bruto. Es decir, que es aquello que nos permite formación capital en una economía. La inversión privada es la suma de las plantas y equipos comprados por las empresas, es decir, todas las máquinas, todas las herramientas que se adquirieron en un periodo se toman en cuenta como inversión privada. La construcción de nuevas viviendas también, es decir, si en un país se generan cierta cantidad de viviendas, eso es inversión, se está gastando en inversión y se toma en cuenta como parte del Producto Interno Bruto. Y la variación de existencias. ¿Qué significa la variación de existencias? Es decir, el inventario que quedó pendiente y que no fue vendido en ese periodo. Ese inventario pues ya se toma en cuenta como inversión para el siguiente año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la inversión, insisto, si una empresa también decide expandirse y construir un nuevo almacén o se expande y quiere poner otra unidad de producción, se contempla como inversión privada. Se contabiliza y se toma en cuenta aquí para ser sumada para el Producto Interno Bruto. El gasto público, pues como vemos que en la macroeconomía uno de los principales de sus teorías, pues es precisamente la intervención del gobierno dentro de la parte productiva. El gobierno forma parte de la economía y también, pues obviamente para su operatividad, es decir, para que pueda operar, pues necesita gastar, ¿no? ¿En qué gasta el gobierno? Pues gasta en varias cosas, simplemente por ejemplo, en la construcción de carreteras, de ferrocarriles, de escuelas, de hospitales, así como también paga servicios financieros, ya sean en sanitarios, otro tipo de servicios. Todo esto que gasta el gobierno, pues también se contabiliza para poderlo meter dentro del Producto Interno Bruto, ¿va?
Y finalmente las exportaciones netas. Nos dice que no es más que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Es una balanza comercial, ¿verdad? ¿Qué tanto vende? Si la empresa, si la economía exporta más de lo que compra, tenemos un superávit comercial, es decir, nuestras exportaciones están rebasando a las importaciones y se tiene un superávit comercial. Caso contrario, si el país consume más de lo que está vendiendo, es decir, está importando más mercancía al país que lo que está vendiendo nuestro país hacia el extranjero, pues estamos dentro de un nivel de déficit comercial. Esta diferencia de la balanza también se toma en cuenta como parte del Producto Interno Bruto. ¿Hecho? Entonces, estas son las 4 categorías: consumo, inversión, gasto público y las exportaciones. Y bueno, con este pequeño flujo creo que podemos ver qué significa cada uno de estos, ¿va? A ver, vamos a tratar de explicar esta parte y ojalá quede clara. Nos dice que el Producto Interno Bruto equivale al gasto y al ingreso. El PIB se determina en 2 formas. Es decir, que el PIB lo puedes calcular por medio del gasto total o por medio del ingreso. Es como ustedes, si es que ya trabajan, ¿verdad? Algunas de ustedes. ¿Qué significa? Pues que tus gastos siempre van a ser iguales a tus ingresos. Bueno, eso es en teoría, ¿verdad? Eh, Todo lo que tú adquieres, que compras, pues está basado principalmente por el ingreso que tienes. Si tú ganas 20,000 pesos al mes, esos 20,000 pesos se van a transformar ¿en qué? Pues en consumir gasolina, consumir para tu teléfono, consumir en alimentos, en diversiones, en todo eso, ¿sí? Al fin y al cabo, al fin del mes tú vas a tener un gasto de 20,000 pesos. ¿Qué significa? Que todo tu ingreso equivale al gasto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así sucede con la economía. La economía, el Producto Interno Bruto lo podemos calcular por medio del gasto, pero también lo podemos calcular por medio del ingreso. Eh, Todo lo que se gasta en la economía es porque se tuvo que haber tenido un antecedente de retribución o de ingreso para que los factores, en este caso las familias, tuvieran el ingreso suficiente para poderlo gastar en el mercado, obteniendo, satisfaciendo sus necesidades y pues al fin y al cabo se convierte en un gasto. Entonces, todo lo que reciben las familias lo gastan, hay un equilibrio, ingreso-gasto, y por lo ambos yo puedo calcular lo que viene siendo el Producto Interno Bruto. ¿Hecho? Y bueno, aquí está, ¿cómo lo podemos explicar? Pues lo vamos a explicar por medio de este pequeño flujo económico que está aquí, ¿sí? Entonces, nos dice que hay 2 formas de calcular el Producto Interno Bruto, por medio del gasto y por medio del ingreso. Yo aquí lo que hago es siempre parto este flujo, ¿sí? Y del lado izquierdo siempre pongo lo que es el ingreso, ¿sí? El ingreso por el medio del ingreso. Y de acá yo pongo siempre lo que es el gasto, ¿sí? Vamos primero por el gasto para que entendamos. Ahorita explicamos acá el ingreso, ¿no? Lo dejamos pendiente de este lado y que viene siendo esta parte. Entonces vamos acá a este lado del gasto, ¿sí? Las familias y las empresas, ¿cómo interactúan? ¿Se acuerdan cómo interactúan? Pues por medio del consumo, ¿verdad? ¿Quién les ofrece lo que consumen las familias? ¿Quién los ofrece? Pues lo ofrecen las empresas. Las empresas ofrecen en un mercado de bienes todo lo que producen: vehículos, colchones, alimentos, vestido, calzado, entretenimiento, este, cuestiones de cuidado personal, medicamentos, todo lo generan las empresas y lo depositan dentro de un mercado ¿de qué?
de bienes, ¿verdad? En el mercado de bienes se depositan toda esa oferta, todos esos productos. ¿Para qué? Para que las familias puedan tener acceso a esos bienes. Entonces, las familias consumen, tienen un consumo privado, ¿verdad? Adquieren, van al mercado de bienes, donde se encuentran toda la producción de las empresas y empiezan a consumir. Ellas consumen, se genera un gasto y este gasto entra a las empresas. Aquí está el gasto del consumo, ¿verdad? Entonces, ese gasto entra a las empresas. Ya se contabiliza, ya tenemos el gasto más. Ahora, ¿quiénes son las que invierten? Pues los que invierten son las empresas, ¿no? La inversión que integraba. La inversión integraba maquinaria, instrumentos, viviendas o inventarios. Entonces, las empresas, ¿dónde compran la maquinaria? Pues lo compran en el mercado de bienes, ¿sí o no? Las empresas acuden al mercado de bienes a comprar herramientas, a comprar maquinaria para sus procesos de producción. Entonces, al momento de comprarlos, ellos están gastando en forma de inversión y ese gasto se refleja dentro de las empresas, ¿sí? Entonces tenemos la inversión. ¿Hecho? Ya tenemos el consumo de las familias, ya tenemos la inversión por medio del gasto por parte de las empresas en el mercado de bienes, adquiriendo instrumentos, adquiriendo maquinaria. Y luego tenemos la otra parte, el gobierno. El gobierno como un agente económico que también participa activamente dentro de la economía, lo hace también generando un gasto. Y a este gasto le llamamos gasto público. ¿En qué gasta? Pues gasta principalmente en infraestructura. Es decir, ¿cuál es la infraestructura? Pues la infraestructura es precisamente construir carreteras, la construcción de hospitales, la construcción de ¿cómo se llama? De, de escuelas, ya lo dije, ¿verdad? De hospitales, de caminos, de aeropuertos. Incluso también, ¿dónde gasta el gobierno? Pues también gasta en servicios, como por ejemplo, financieros, o también el gasto corriente, es decir, en sueldos y salarios. Todo el gobierno, pues para poder construir casas, digo, para poder construir escuelas, carreteras, pues necesita gastar y gasta en la compra de bienes y servicios que son generados por las empresas, ¿verdad? Acuérdate, las empresas depositan todos sus productos en el mercado de bienes, los gobiernos tienen acceso a esos bienes, compran materia prima para construir escuelas, compran material para construir carreteras, compran vehículos también para su operatividad, para su funcionamiento del gobierno. ¿A quién se lo compran? Pues a las empresas en el mercado de bienes. Este gasto público pues entra también como un gasto aquí dentro de las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Y la otra parte que integra el mercado, pues viene siendo el resto del mundo, es decir, la participación que tenemos con el resto del mundo, esa interdependencia que últimamente por medio de la apertura comercial y el comercio internacional, así como la globalización, pues nos ha llevado a que en cierta manera dependamos de algunos productos, ¿sí? El término globalización es un término complejo, es un término amplio, pero para nuestro tema, pues lo voy a dejar así en una parte. Es como la parte comercializadora, la cual nos provee de mercancías que pues obviamente en el país no producimos y que necesitamos obtenerlas de otros países. Pero también la apertura comercial o las relaciones comerciales que tengamos con otros países nos permiten a que algunas empresas que producen aquí en nuestro país tengan la posibilidad, tengan las oportunidades de colocar sus productos en el mercado extranjero, es decir, exportarlas hacia otro lado. Esta cuenta de exportaciones menos importaciones, pues obviamente están dadas dentro del mercado de bienes.
¿sí? Y esto genera también un gasto. Este gasto pues entra en esta parte de las empresas y tenemos el saldo de la balanza comercial, es decir, las exportaciones netas. Sumadas estas variables que ya lo acabo de decir, pues generan un gasto. Este gasto, que si yo la sumo, consumo privado, inversión, gasto de gobierno y las exportaciones netas, si yo la sumo, me ofrece lo que viene siendo ¿qué? El Producto Interno Bruto, ¿verdad? Sumando estas 4 categorías, me genera un gasto, pero este gasto se interpreta como Producto Interno Bruto, ¿va? Ahora, acá viene lo interesante, acuérdate. También podemos calcular el Producto Interno Bruto por medio del ingreso. El ingreso no es más que nada la sumatoria de las retribuciones de los factores. Es decir, el factor tierra, su retribución es ¿qué? La renta, ¿sí? El factor trabajo, ¿qué retribuye? En salario, ¿sí? El factor capital genera intereses. Y lo que viene siendo las habilidades empresariales genera lo que son las utilidades. ¿De acuerdo? Y vas a decir, bueno, ¿y cómo salen? Pues acuérdate, las empresas para operar requieren trabajo, tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Es decir, para que las empresas ofrezcan y puedan depositar bienes y servicios en el mercado de bienes para que puedan consumirlo las familias, los gobiernos y el resto del mundo, para poder operar esta empresa, pues necesito organizar estos factores, contratar estos factores y por medio de su contratación, pues obviamente generar una retribución. ¿De dónde sale la retribución de la renta, el salario, el interés y la utilidad? Pues por medio del gasto. Lo que se gasta por parte de las familias entra a las empresas en forma de ingreso. Este ingreso que reciben las empresas, aquí está, este ingreso que reciben las empresas, lo pagan en el mercado de factores retribuyéndole a estos cuatro factores de producción: tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Se les retribuyen utilidad, interés, salario y renta. Esta sumatoria, pues obviamente entra directamente de las familias, que es el ingreso que van a utilizar para gastarlo en este lado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un flujo. Acuérdate el principio que te dije, todo ingreso es igual a un gasto, ¿sí o no? Si tú gastas más de lo que tienes, pues entras en un nivel de ¿qué? De endeudamiento. Si tú gastas menos de lo que ingresas, entras en un esquema de ahorro. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Si tus ingresos son mayores a lo que gastas, tienes un ahorro. Si tus ingresos son menores a lo que gastas, entras en un crédito o en este caso en un déficit, ¿va? Entonces, es importante que entendamos esta parte, este pequeño flujo, la relación que hay entre la sumatoria de estas 4 categorías: capital, consumo, inversión, gasto de gobierno y las exportaciones netas, y que sumado todo lo que se hace en esto, obtengo yo un Producto Interno Bruto, que al fin y al cabo esto se traduce en un ingreso por medio de las retribuciones que son renta, salario, intereses y utilidades, ¿va? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, de la economía, esto fue de Estados Unidos, me parece. Y dice así, las familias realizan gastos de consumo. Bueno, esto es lo que ya explicamos. Por ejemplo, dice que en miles de millones de dólares en 2008
en Estados Unidos se tuvo un consumo privado por 3,000 millones de dólares, es decir, 10,000 billones de dólares, una inversión de 2 billones de dólares. El gobierno gastó casi cerca de 3,000 billones de dólares y tuvo un déficit comercial de menos 706,000 millones de dólares. ¿Qué significa esos 706? Que sus exportaciones fueron menores que las importaciones, es decir, que se compró más de lo que se vendió. Sumada a estas cuatro categorías, estos cuatro variables, obtenemos que el Producto Interno Bruto en el 2008 para Estados Unidos fue de 14,151 mil millones de dólares. ¿De acuerdo? Esta fue su producción. Esto viene siendo, ¿qué? El Producto Interno Bruto. Y si yo dijera cuánto ingreso tuvo la economía en el 2008, pues tuvo un ingreso de 14,151 mil millones de dólares, que es lo mismo que lo que gastó 14,151 mil millones de dólares. Entonces, esto, ingreso, gasto, es exactamente lo mismo que el Producto Interno Bruto. Hay que tomarlo en cuenta. Algo interesante, pues sí, efectivamente es interesante porque yo creo o quiero pensar que te estás imaginando la cantidad de información que se tiene que obtener para poder armar un indicador de esta magnitud como es el Producto Interno Bruto. Porque bueno, no es fácil medir simplemente la producción de un sector. Imagínate si medimos la producción de todos los sectores a nivel nacional, pues estamos midiendo lo que vende Walmart, lo que vende Coca-Cola, lo que vende Chevrolet, lo que vende Ford, lo que vende Costco, lo que vende McDonald's, lo que vende la panadería que está allí a un lado de tu casa, lo que vende Soriana, todo eso, todo, pues obviamente se concentra dentro de lo que viene siendo este indicador y con ello nos podemos dar cuenta que esta sumatoria nos brinda todo lo que se genera en una economía, ¿sí? Insisto, hay dos métodos, por el gasto y por el ingreso, pero bueno, ya aquí es nada más de que tú te imagines toda esa cantidad que se está generando a nivel nacional. El indicador del Producto Interno Bruto tiene periodicidad, es decir, se mide por periodos. Es trimestral, semestral y el anual. Cada trimestre se saca el reporte del Producto Interno Bruto. Enero, febrero, marzo. En abril sale el primer trimestre. Abril, mayo, junio. En julio sale el segundo. Julio, agosto, septiembre. En octubre sale el tercer trimestre. Y finalmente, octubre, noviembre y diciembre, hasta enero, se genera el reporte del cuarto periodo, del cuarto trimestre y finalmente se genera también el indicador anual, ya es decir, la sumatoria de los 3 trimestres y con él podemos darnos cuenta si una economía creció o no creció, pero obviamente en comparativa de los periodos anteriores. Y ahí nos podemos dar cuenta qué sucede. Por ejemplo, hace poco que pasó el caso de la pandemia del COVID-19, pues muchas de las economías tuvieron una caída en su producción y se vio reflejada principalmente en este indicador del Producto Interno Bruto. Si tú te pones a investigar cuál ha sido la evolución del Producto Interno Bruto a nivel nacional, pues podemos ver que en el 2020 la caída del Producto Interno Bruto tiene una explicación y la explicación es sencilla. El COVID-19, que fue lo que afectó pues no solamente a México, sino a muchas de las economías a nivel mundial y por lo tanto hizo que cayera el consumo privado, es decir, el consumo de las familias, y eso afectó toda la cadena de producción, porque si las empresas no tenían demanda por parte de la sociedad, pues entonces dejaban de producir.
dejaban de producir y dejaban de emplear a personas porque se les hacía muy complicado mantener una plantilla laboral que no estaba siendo, no estaba siendo operativa, no estaba siendo pues productiva, y por lo tanto pues eso pega directamente del indicador del Producto Interno Bruto. Entonces la producción cayó. Pasa el 2020, 21, 22 y empieza la economía a recuperarse. Es marginal. Eh, Obviamente lo que se pretende es que la economía tenga un crecimiento constante, y cuando digo que sea constante es de que sea 1 punto porcentual, 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales. Economías como las chinas, que pues obviamente tienen una continuidad, o es decir, tienen una constante de crecimiento de 5 puntos porcentuales anuales. En México, pues realmente apenas si alcanzamos el 1.3, 1.5, es decir, es muy mínima la parte del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues eso es lo que nos queremos explicar, ¿verdad? ¿Qué necesita el gobierno? ¿Cómo puede el gobierno intervenir para poder generar las condiciones para que la economía sea favorable? Pues uno de ellos son los programas sociales, chicas. Eh, todos sabemos cuál es el programa social que está vigente, el 60 y más, las becas que están dando. Hay varios programas sociales que lo que están haciendo es meterle, inyectarle circulante, es decir, dinero a la economía, a fin de que las familias activen su consumo privado, y pues esto estimule para que las empresas generen mayor cantidad de producción, y esto pues se genere mayores ingresos dentro de las familias, y pues nuestro Producto Interno Bruto crezca, ¿verdad? Entonces, son programas muy paternalistas, programas muy criticados por unos, muy aceptados por otros, pero bueno, aquí la idea es que tengamos en cuenta sobre todo este indicador para poder ver si los efectos que está causando la inyección de dinero por medio de estos programas es correcto, o simplemente es un gasto innecesario y que más bien se podría orientar hacia otro tipo de sectores, o simplemente aplicarlo en otras cosas que a lo mejor podrían hacer falta. Por ejemplo, programas de salud, en cuestiones de educación, en infraestructura, qué sé yo. Pero al fin y al cabo, que se le inyecte dinero a la economía. El gobierno es uno de sus principales participantes activos, que pueden detonar y que pueden permitir, esa es la idea, ¿no?, de la macroeconomía, que el gobierno intervenga activando el mercado de consumo. Entonces, ahí está. Preguntas, dudas, comentarios, los escucho. No sé si quedó entendible esta parte, este pequeño diagrama. No sé si me captaron la idea o se les dificultó. Con confianza, díganme. Por mi parte, todo claro, profe. ¿Alguien más? Por mi parte también todo claro. Muy bien. Ok, ya para cerrar esta sesión, hay dos tipos de teorías. Leilani, ¿me ayudas a leer la primera y luego ahorita otra compañera me lee la otra parte? La teoría macroeconómica clásica buscaba explicar la dinámica y evolución de la economía nacional con base en la productividad del trabajo y en los ritmos de acumulación de capital, los cuales determinan tanto el bienestar de los países como el crecimiento y el monto de sus riquezas. Muy bien, gracias. Pues aquí se le hace una crítica, ¿no?, por parte de la macro a la teoría clásica, donde pues no había un medidor como lo que estamos viendo ahorita, sino que nada más se remetía a simplemente ver cuál era
cómo operaba el capital privado, es decir, el capitalismo, ¿sí? Sus grados de productividad, su acumulación de capital, pero sobre todo la parte de la riqueza. Y esa era la forma en cómo podíamos decir que las economías estaban bien, ¿verdad? Pero al fin y al cabo no era un indicador muy estandarizado como lo viene siendo la teoría macroeconómica por medio de esta explicación que vimos, esta identidad de ingreso-gasto, esta identidad de las cuatro categorías, consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. Eh, y ya para cerrar, Ana Cristina, ¿me ayudas, por favor, a leer este último? ¿Lista Ana Cristina o Cristina Paola, ayúdame a leer? La macroeconomía moderna se basa en primer lugar en el estudio de los clásicos, en especial de Adam Smith y David Ricardo. Estos sistematizan y ordenan la investigación económica que se refiere al sistema capitalista en su conjunto, tanto a su funcionamiento como a su proceso histórico. Muy bien, ya que hay un personaje muy interesante, David Ricardo, uno de los principales incursionistas dentro de lo que viene siendo el comercio internacional, ¿sí? David Ricardo nos da una explicación de cuál es la participación, sobre todo la competencia perfecta dentro de lo que viene siendo un contexto a nivel internacional, cuál es el motivo por el cual se toman decisiones de comercialización entre países, dado el sentido de la especialización, las ventajas comparativas, ya me acordé, las ventajas comparativas de David Ricardo. Pero bueno, ese ya es otro tema y que ya lo estaremos viendo en su momento.